Llegamos al final de la serie de Abraham. Hoy vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe, para cerrar esa parte. Son 20 sermones que compartimos, la serie está en el canal, si alguien la quiere ver, la quiere repetir, la quiere recomendar. Vamos a seguir con la serie sobre la vida de Jacob. Algo coincidencial o providencial es que terminamos esta semana escuela y terminamos serie. Y viene el seminario, lo cual da algo. Quiere decir que la iglesia entra en otro mover, en otro tiempo en cuanto a la enseñanza. Entonces vamos a ver la serie de Jacob, que será dentro de 15 días empezamos el primer sermón. Creo que es un poquito más larga porque nos vamos a ocupar prácticamente como hasta el 38, 25, 38. Y la vida de Jacob es otro tópico muy diferente al de Abraham. Sigue el plan de redención, pero nos vamos a ver más el carácter de nosotros. Abraham es fe. Algunos han llamado esta serie una serie de fe, la llaman también, le ponen ese título cuando la enseñan en algunas iglesias. Otros la llaman la serie del plan de redención, porque está perfectamente mostrado en Abraham el plan de salvación para los creyentes. Nosotros le pusimos la vida de Abraham porque la vimos desde el momento en que fue llamado hasta ahorita. Entonces vamos a leer Génesis 25, solo vamos a ver del 1 al 18, dentro de 15 días empezamos desde el versículo 19, esa es la ventaja con una predicación expositiva, que usted no está inventando nada, sino va en una serie. Entonces, dentro de 15 días empezaríamos en el versículo 19. Acá dice nacimiento de Jacob y Esaú. Empezaríamos ahí la serie de Jacob. Hoy vamos a ver el final de la vida de Abraham. Entonces vamos a leer Génesis 25 del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. Si alguien está buscando nombre, ya sabe, ¿no? Ahí están los nombres recomendados para los nuevos bebés. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Agbida y Elda. Todos estos fueron hijos de ¿quién? De Setura. E hijos de Madián, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, Señor, pedirte que sea la obra de tu Espíritu, Señor, en nuestro corazón. Anhelamos escuchar tu voz, anhelamos escuchar tu palabra. Como iglesia necesitamos ser edificados, necesitamos conocer la verdad, aquella que nos guía a la justicia, aquella que nos santifica. Mientras predicamos, que tu palabra obre en nuestra necesidad, porque realmente no la conocemos. El único que la conoce eres tú y puedes hacerlo perfectamente, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Abraham, el padre de la fe. Vamos hasta el versículo 18. Llegamos al final de la vida de este hombre conocido como el padre de la fe, quien se llamaba como Abraham y pasó a llamarse como Abraham. Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de muchedumbres de gentes. Es una figura importante en las tres religiones más importantes del mundo antiguo. El judaísmo, los musulmanes y los cristianos. Todos creemos que somos hijos ¿de quién? De Abraham. Los musulmanes creen que son hijos de Abraham, ¿por quién? Por Ismael. Todos los árabes, todos los pueblos árabes de la tierra, escuche, todos. Los majitos que llamamos nosotros, donde va a ser el mundial y todos esos países que son de tanto petróleo y tanto dinero, todos son hijos ¿de quién? Abraham. ¿Por el lado de quién? De Ismael. Los judíos, todos se creen hijos ¿de quién? De Abraham, por la promesa de Isaac. Y los cristianos, todos somos hijos de Abraham espiritualmente,
por las promesas de Dios. Entonces, ¿sí ve la influencia de un hombre tan importante? De hecho, dicen que es el hombre más importante de la Biblia, en general, en toda la Biblia. Si usted habla en el Nuevo Testamento, hablaríamos de Pablo. Después de Jesús, ¿hablaríamos de quién? De Pablo. Pero hablando de un esquema global o general de la Biblia, ¿sería quién? Abraham. Está en todos los libros de la Biblia, ¿sí sabía? No hay un libro donde no se hable de él. ¿Por qué? Porque se habla del Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. El autor de los Hebreos en el capítulo de la fe dice lo siguiente. Estamos en la introducción, Hebreos, capítulo 11 del 8 al 10. Hebreos del 11 del 8 al 10. Hebreos, está ahí en la Biblia, si no lo encuentra, búsquelo por favor. 11 del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. ¿Sí ve? La fe no es que usted ya sabe todo y que mañana le van a pagar. No, eso no es fe. O sea, fe es salir sin saber qué, a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿qué? Es Dios. Anoche escuché una enseñanza de R.C. Sproul, y él decía algo que me impactó mucho de lo que escuchamos anoche con mi esposa. Decía que el padre de él no le enseñó a vivir, porque murió cuando él tenía 17 años. Dice, mi padre no me enseñó a vivir. Digo, pero me enseñó a morir. Le enseñó cómo morir porque murió en la fe. Y uno debe morir ¿en qué? En la fe. Usted debe vivir en la fe y debe ¿qué? Morir en la fe. Solo así hay vida eterna, viviendo en la fe, muriendo en la fe. Hicimos un repaso de la vida de Abraham. ¿Cuántos años vimos de él? Levante la mano si alguien lo tiene rápido en la mente. ¿Cuántos años vimos de la vida de Abraham? Pasó el tiempo, 100. Es rápido, 100. ¿Fue llamado a cuántos años? 75. ¿Y muere a cuántos? Ahí dice en el versículo 7, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 100 años vimos en 20 sermones, en 20 horas de enseñanza vimos ¿cuántos años? 100. Uno dice, uy, todo eso. Esa es la historia del patriarca. Antes de entrar en el texto de hoy, vamos a hacer un recorrido así rápido, veloz, por la vida de Abraham. Vamos a empezar en 11, Génesis 11. Siga conmigo la Biblia y va a ver cómo es de fácil hacerlo. Génesis 11, 28. Perdón, Génesis 11, 27. Aparece por primera vez este hombre. Estas son las generaciones ¿de quién? De Tare. Tare engendró ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? Ahí aparece. O sea que no vimos 100. Vimos toda la vida de Abraham. Yo dije 100 porque pensé que ustedes iban a entender que no eran 100. Vimos toda la vida, porque empezamos ahí. ¿Quién engendró? Cuando engendra, ¿qué es? ¿Qué va a nacer? O sea, está hablando desde antes de su llamado. Ahí está hablando que ¿quién lo engendró? Tare. Luego dice 29, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Acuérdense que él se casó no a los 75. Entonces aquí también vimos otro periodo de la vida de Abraham más joven, que no está ahí, pero está ahí, para que entienda. Luego dice que tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, bueno, y se fue para Ur de los Caldeos, salió de Ur de los Caldeos para Harán. Aquí hay un detalle que tengo que aclarar antes que termine la serie, para que usted no vaya a escucharlo en otro lado y vaya a decir que yo prediqué mentiras. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia y mirar cuando hemos dicho algo mal y se dijo algo mal de la vida de Abraham. Entonces vamos a corregirlo para que la iglesia quede clara. Escuche, el asunto es el siguiente.
Cuando predicamos que Abraham salió de Ur de los Caldeos, dijimos que su padre había muerto, ¿cierto? Resulta que no. Los textos nos van a enseñar que él no murió cuando él se fue. ¿Por qué? Mire lo siguiente. Estas son las generaciones de Tare. Pero mire versículo 26. Mire versículo 26 de Génesis 11. Tare vivió 70 años. ¿Y engendró a quién? Matemática. Tiene 70 añitos cuando engendra a Abraham. Y acá dice que fueron los días de Tare, ¿cuánto? 200 en Génesis, en versículo 32. O sea, ¿cuántos años tenía Abraham cuando él murió? Si fue engendrado a los 70, ¿cuántos años tenía cuando el papá murió? 130. ¿Y cuándo salió de Ur de los Caldeos? A los 75. No, porque si lo engendran a los 70 y el papá muere a los 200. Perdón, no leí bien entonces. 205, sí. Entonces son, ¿cuántos? 135 años tenía Abraham cuando el papá murió. Nosotros habíamos dicho que había salido de Harán y que allá había dejado a su papá, pero no habíamos visto este detalle. Es decir, que Tare vivió 60 y... si él salía a los 75, 60 años más, mientras Abraham salió de Ur de los Caldeos. Vivió 60 años, ¿dónde? En Harán. ¿Sí ve el detalle? ¿Sí lo estamos viendo? Que bíblicamente es así, para no quedar con la idea mal de que él salió y murió el papá y que siguió el llamado porque murió el papá, que es la idea que uno se hace. No, él siguió el llamado y dejó al papá. Es una separación emocional, no se había muerto el papá. Sí quedamos claros en ese punto que lo hemos dicho de otra manera. Listo, entonces ahora, capítulo 12, Dios llama a Abraham y vemos su primera falla. Abraham entra donde? A Egipto, tiene un problema con el faraón, hace quedar mal a su esposa le sigue el juego. Más adelante nos enteramos que era un plan de los dos desde hace mucho tiempo, de haber dicho que era la hermana. Capítulo 13, bendición se separa de Abraham, o sea, Lot. La avaricia, la codicia, viene todo eso. Capítulo 14, Lot es llevado cautivo, Abraham lo libera. Ahí mismo Melquisedec también bendice a Abraham. Capítulo 15, viene la promesa de un hijo, es un recorrido rápido de todo lo que vimos, los sermones. Versículo 16, la parejita enamorada deseando un hijo engaña a la esclava y la usan para un propósito eterno, pero no era eterno. ¿Cómo se llamaba ese sermón? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Cuando procuramos, ¿qué? Adelantarnos a Dios. Algunos yo creo que les sirvió, procurando adelantarse al Señor. Versículo 17, la circuncisión, la señal del pacto, el pacto que Dios hace de darle un hijo. Versículo 18, el nacimiento, capítulo 18, perdón, el nacimiento de la vida de Isaac. Ahí también vemos el proceso, ese fue largo, ese capítulo predicamos 3 sermones. La destrucción de Sodoma, el juicio sobre Sodoma. Vimos la vida de Lot, cómo se iba acercando cada vez más a Sodoma, cómo su naturaleza pecaminosa, siendo creyente, fue dando un giro para morir siendo infeliz en el incesto con sus hijas. El 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. El 20, Abraham y Abimelech vuelve a mentir, le quedaban mañas todavía, le quedaban rezagos de esa vieja naturaleza pecaminosa que nos quedan a usted y a mí todavía. Todavía luchamos con ciertas cosas que no podemos sacar y nos sorprendemos que después de 10, 15 años repetimos los mismos pecados. Abraham también, pero no se quedó ahí, va superando. Viene el nacimiento de Isaac. También sacan ¿a quién? Luego sacan no, ahí no es. A él ya lo habían sacado por aquí, pero 21, nacimiento de Isaac. En el 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. En el 23, viene la muerte de Sara. En el 24, buscan la esposa para Isaac, y quería hacerle un recorrido así sencillo de la vida de Abraham para que usted se ubique en toda la serie que vimos de 20 sermones. La explicamos versículo a versículo, detalle a detalle, y solo quedan cosas por aprender. Entonces vamos a cerrar esta serie con los siguientes puntos. Vamos a ir al primero.
El primero lo titulamos Los últimos días de Abraham, versículos del 1 al 6. Antes de hablar de la etapa final del patriarca, vamos a hacer un paréntesis para hablar de algo que casi no se habla en la iglesia y se llama la edad. ¿Sí? La edad es un problema después de cierta edad, ¿no? O sea, la edad es un problema después de cierta edad, pero estamos cerrados también antes de cierta edad por la inmadurez, ¿sí? O sea, uno inmediatamente dice, claro, los cuchos, ¿sí? Los viejos, los que ya van pasando de 50 a 60 están preocupados porque ya no nos queda toda la vida. Pero ¿qué pasa con los de 15 a 20? No saben dónde están parados, es más preocupante. Entonces la edad siempre ha sido una lucha en el ser humano. Muchas veces porque no tenemos la madurez de la vida y no sabemos hacia dónde vamos, pero es más duro cuando llegamos a cierta edad y nos damos cuenta que no hicimos nada. Es duro. Cuando vas pasando más de 40, sabes que no te queda sino menos de la mitad, por bien que te vaya. O sea, si te va bien, dice la Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia lo dice. 70 y los más robustos, ¿cuánto? 80. O sea que para que usted viva 80 tiene que ser, ¿qué? Robusto. O sea, una persona muy bien alimentada, lúcida. Aparte de eso, estar en ese propósito que el Señor quiere darle esos 80. Entonces los que vamos de 40 para arriba, ni piense. O sea, ya empezamos a decir, uy, ya pasé de la mitad. Ya empiezo a descontar, ¿sí? Ya usted no va sumando 1, 2, 3, sino 39, 38, 37, va bajando lentamente allí. ¿Por qué se habla de la edad? Porque Abraham vive una vida plena con 175 años. Hay personas jóvenes que están viejos, ¿sí? Y hay viejos que están jóvenes, como Abraham. ¿Cómo funciona eso? Los jóvenes están cansados sin hacer nada, no piensan. Están enfermos por la época, desperdiciando los años que están viviendo en la época, en lo que a ellos les tocó. Nosotros ya la gastamos en lo que nos tocó a nosotros. Ahora, la vejez física y cronológica, escuche, es inevitable. Mírese en un espejo y ya, punto, es inevitable. No tenemos nada que hacer. Que uno se resiste es diferente, pero uno sabe que han pasado los años. Pero la vejez del alma no existe. Buena noticia. ¿No les da alegría que la vejez del alma no existe? Es allí donde la vida es perfecta, allí en el alma. Es allí donde reside la fuerza de nuestro Dios, y esa fuerza no va disminuyendo como la fuerza física. El vigor y la salud se va desvaneciendo, pero la fuerza del alma y la fuerza espiritual se va renovando de día en día. Segunda de Corintios 4:16. No lo voy a buscar, pero allí dice que el hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando, pero el hombre interior se va, ¿qué? Renovando día a día. No sé si a usted le aplica o no le aplica, porque tiene que ver con su relación con Dios. Si usted tiene una relación con Dios, se va renovando día a día. Si no, todo se va dañando. Escuche, el alma no se envejece, le tengo esta noticia. ¿Está muerta o está viva? ¿Qué es peor? O sea, no es que usted, su alma se va envejeciendo porque no tiene una relación con Dios. No, no es eso. Está muerta, que es diferente. Y es más duro todavía. Para meditar solamente qué tan viejos nos hemos vuelto y si estamos desperdiciando nuestra vida, hay tres cosas en común en los que ya están muertos en este mundo. Vamos a ver tres cosas de la edad, porque es que estamos mirando la vida de un hombre que vive toda su vida lleno de ¿qué? De fuerza, de vigor. Ahorita va a darse cuenta que engendra hijos, 6 hijos, en edad después de 140. Eso era un hombre bien especial. Escuchen las tres características sencillas. Una, las personas que, aunque sean jóvenes, o no importa la edad, que están envejeciendo son narcisistas. ¿Qué es narcisismo? Solo se ama a sí mismo. Todo se trata de él. Todo el mundo les hace daño. Escuche, eso es vejez. Todo el mundo, nadie los comprende. Déjeme solo, déjeme sola. ¿No entendió que me deje solo? O sea, ¿no entendió que me deje sola?
Eso es vejez. Así usted tenga 15 años y es de esos, se está envejeciendo, mi hermano joven. No me moleste, mamá, se está envejeciendo. O sea, ¿sí? Eso es una actitud de viejos. Esto me encantó porque pues yo también estoy orando por mi edad, porque estoy joven, ¿no? Me he ganado el derecho de ser desdichado, dicen internamente. Necesitan atención de todo el mundo. Así son los ancianos. Escuche, ¿debería ser así? No. Y estoy hablando de ancianos de edad, como mi madre que está acá, no vino Chela. Ellas ya son personas de una edad que realmente son ancianas en la vida física. 75, 80 años. Ellas ya pasaron la edad de la Biblia, están en las más robustas. Ellas ya están en esa etapa firme. Pero escuche, no pueden llegar a eso, a pensar que todo funciona alrededor de ellas, porque los ancianos van volviéndose así. Todo funciona alrededor del anciano, como niño. No pueden salir, no pueden caminar. ¿Y sabe quién los envejece? La familia. Mi mamá sale sola, hace vueltas, va, suba, solita, vive sola. Se liberó, gracias a Dios. O sea, ¿sí? Logró hacer caso. Pero escuche, esa es la vejez. Solo se piensa en qué, en sí. No hizo nada y ya no quiere hacer nada, porque ya se está volviendo ¿qué? Viejo. Pero esto no estamos hablando de edad, acuérdese. Si usted tiene esas características, ya está viejo, aunque esté joven. Amén. El narcisismo lleva a otra actitud terrible, que muestra más la vejez de un alma o de una vida, o de un alma muerta o una vida vieja, y es que son pesimistas. Todo esto era contrario a Abraham, ¿no? Abraham no era ni narciso ni pesimista, era el hombre de la fe. No tengo nada que contribuir, ya para qué me esfuerzo. ¿Sí? ¿Se ha escuchado eso? Ya no tengo nada que aportar. ¿Cómo? ¿Que no tiene nada que aportar una persona adulta? Tiene toda la vida para aportarle a una generación. A todos los hombres y mujeres que conozca puede aportarles vida, porque tiene la experiencia de los años. No tengo nada que contribuir, no sirvo para nada, no tengo fuerzas, me han cansado, todos me han cansado, la vida me ha cansado. Mi pasado no me ayuda y mi futuro no sé qué va a pasar conmigo. Esa es la vida del pesimista. Y eso llega a otro punto más grave, se llama fatalismo. O sea, si usted está ahí, está en urgencias, por eso le digo, necesita urgente a Cristo revelado en su corazón. El fatalismo es la unión del narcisismo y el pesimismo, el pesimismo, perdón. Entonces, esas personas viven con la muerte en la mente. Actúan como si ya hubieran muerto. No tienen nada de esperanza, no ven nada bueno frente a la vida. Cuando Abraham enfrentaba la última etapa de su vida, no mostró ninguna de estas características. Porque estaba ¿qué? Lleno de Dios, lleno de fe, lleno de vida. Y una persona llena de Dios y llena de vida, jamás, escuche, jamás tiene esas características. No las puede tener, porque es antagónico, es contrario. Una persona fatalista, narcisista y pesimista no tiene una vida de ¿qué? De fe. Versículo 1, todo esto para llegar a la vida de Abraham, ¿sí? Todo ese detallito para hablar un poquito de alguien que nos inspira y nos va a dar fe esta mañana. Versículo 1 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era ¿qué? Setura. Recordemos que cuando Sara murió, Abraham tenía 137 años. La Biblia nos da un datico, una pista, que Isaac se conoce con Rebeca a los 40, es decir, 3 años más. Le ponemos 3 años al patriarca, llegamos a 140. Ahí no está Setura. Estaba preocupado por establecer a su hijo, quizá lo estableció. Entonces los estudiosos calculan que él tuvo que durar unos añitos más solo, 142, 143, pero no más de 150 porque era un hombre vigoroso, no podía estar solo, ¿sí? Él necesitaba una vida matrimonial, una vida de pareja. Entonces, también los estudiosos dicen que esos 6 hijos que nombra ahí, tuvo que tenerlos en un proceso de 10 años, más o menos.
O sea, el hombre estaba en lo que estaba. ¿Qué muestra esto? Que él no murió con su esposa, aunque la amaba. Él no murió, su vida seguía. Escuche, la vida no está en las personas que amamos, y eso no es antibíblico porque sé que a alguno le va a chocar. La vida no está en las personas que ¿qué? Amamos. ¿En quién está la vida? En Cristo, en Dios. La vida está basada en el que la dio y en el que la quita. ¿Y es quién? Dios. No puede estar basada en las personas. Usted puede amar a su esposa, puede amar a su esposo, puede amar a sus hijos, puede amar a su familia, pero jamás, escuche, la vida humana depende de las personas. ¿Depende absolutamente de quién? De Dios. Acá voy a llegar a un punto que suena duro, pero es así. Para los más románticos les puede molestar el pensar que cuando mueran podrían ser reemplazados. Es un romanticismo de acá, del mundo. Es egoísmo. Me muero y no te puedes casar con otra. ¿Ah? ¿Es bíblico? No, no es bíblico, es egoísmo. Les contaba ahora en la alabanza que se encontró un pastor con otro, 90 años. Y llevaban rato sin verse, el otro 85. ¿Sí? El que se encontró tenía 85 y el otro 90. Charles Windle se llama uno. Y le dijo, ¿cómo estás? Dijo, ¿no te enteraste que me casé hace un mes? El de 90 le dijo al de 85. Dijo, ¿no te has enterado? ¿De qué? ¿Qué pasó? Hace un mes me casé. ¿Ah? Era viudo y se casó. Ah, pero tiene 90 años, pero se casó. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿alguien tiene problema con eso? Ore, dígale, Dios, perdóname por ser tan egoísta, o sea, sí. Claro, 90 se casó, feliz. ¿Y cómo te ha ido? Súper, estoy enamorado, dijo. Con 90 años. Abraham, ese le pasa a Abraham. Abraham mostró amar a su esposa Sara, escuche, pero su vida continuaba. De hecho, Setura nunca, para que descansen, ocupó el lugar que Sara tuvo en la vida de Abraham. Sí, ya al menos por ahí dijo alguien. Recordemos que nada está registrado en la Biblia porque los hombres querramos. Siempre traerá una enseñanza. Y si la Biblia registró el segundo matrimonio de Abraham, tenemos que aprender de esa enseñanza también. No podemos aprender de lo que nosotros queremos, tenemos que aprender de lo que la Biblia trae. El romanticismo es tan fuerte, escuche, que algunos piensan que se encontrarán en el cielo y seguirán amándose como esposos. Recordemos lo que el Señor respondió ante esta pregunta en Mateo 22-28, cuando los fariseos le preguntaron que hubo una mujer que tuvo 7 maridos, que en la resurrección ¿cuál de ellos sería el marido? Y el Señor dijo, no será así porque en el cielo no hay casamiento y serán como los ángeles, o sea, no se casan. ¿Listo? Para que no pensemos esas situaciones. Jesús frustró su romanticismo egoísta con una verdad teológica. La verdad teológica derriba el romanticismo egoísta, siempre. Las verdades teológicas no nos gustan, pero son cosas serias y cosas verdaderas. Los románticos quisieran esto, que Abraham sufriera por la muerte de Sara los siguientes 38 años de vida y que se la pasara solo recordando a su amada, mirando al paisaje y diciendo, cuánto te amé mi amada, cuánto te extraño. O sea, ¿sí? Eso quisieran los románticos egoístas, dice. Pero Dios le concedió el deleite de amar otra vez, de disfrutar su vida sexual, de engendrar no un hijo, sino ¿cuántos? 6. Escuche el primer regalo que le dio. Se llama ¿cómo? Simrán. ¿Sabe qué significa Simrán? Música. Volvió a tener ¿qué? Música. Alegría en su corazón. El segundo significa Joksán, el que atrapa. Iba a ser un gran atrapador, un gran cazador. No le voy a decir los otros 4 para que usted investigue, pero solo para que se dé cuenta que cada hijo de Abraham tenía un ¿qué? Propósito. Versículo 2 y 4 dice que ella le dio 6 hijos y vemos los nombres de los hijos, pero también vemos los nombres de los nietos y los bisnietos. No sé si usted es detallista, a los que les gustan los detalles, léalo. Dice que le dio a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbad y Sua, 6. Eso parecían lenguas, 6.
Esos 6. Pero mire, dice que Joksán, o sea, el hijo de Abraham, engendró ¿a quién? A Seba y a Dedán. ¿Esos ya son qué? Nietos. Dice, e hijos de Dedán. Ahí están los bisnietos. ¿Fueron quién? Azurín, Letusín y Leumín. O sea, está nombrando hijos, nietos y ¿qué? Se ve que uno no estudia la Biblia. Uno lee esa lista y dice, ya acabé. Ahí están los nietos y los bisnietos de Abraham. ¿Por qué los nombra? Porque son la descendencia del patriarca. Versículo 4. Los hijos de Madián, bueno, sigue ahí, versículo 5. Abraham le dio todo cuanto tenía ¿a quién? A Isaac. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando murió Sara? 37. Llegó el consuelo, Rebeca a los 40. Según la historia que la vamos a ver en la próxima serie, él tiene hijos a los 60. Isaac, con Rebeca. Dura 20 años solo compartiendo ¿con quién? Con su padre, con Abraham. Está compartiendo todavía su vida, ¿sí ve? Esos 20 años de Abraham fueron interesantes. Está ayudando ¿a quién? A Isaac a ser esposo ¿de quién? De Rebeca. Está preparándolo para que críe sus hijos y está formando ¿a quién? A todos estos chinos. Ahí está, trabajando en el corazón de esos niños, enseñando principios. Él no se la pasaba acostado ya a los 160, o sea, lo estaba era trabajando. La historia dice que compartió 15 años con su nieto Jacob. Lo vamos a ver más adelante. O sea que cuando, es sencillo, haga las cuentas. A los 100 años nace Isaac, a los 60 años engendra Isaac, tiene Abraham 160. Y 15 añitos después muere, entonces ¿con quién compartió? Con Jacob, ¿y quién? Esaú, el abuelo. Alcanzaron a conocer al abuelo y las abuelas. Ya somos felices por ser abuelos, amén. Versículo 6, es un versículo de controversia, pero se puede explicar. Dice el 5 que Abraham le dio todo cuanto tenía Isaac, todo. ¿Sí? Pero, siempre encontramos el pero, a los hijos de sus concubinas dio a Abraham ¿qué? Dones. Y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente de la tierra oriental. ¿Cuáles concubinas serán? Y Cetura. Cetura nunca fue la esposa. Nunca, él no volvió a, o sea, no era la esposa como uno piensa, ¿sí ve? Para los románticos no se asusten. Sara siempre tendría el primer lugar. ¿Era quién? Cetura era una concubina, era una esposa. A las esposas segundas les llamaban ¿qué? Concubinas. ¿Y está quién? La otra era ¿cuál? Agar. Por eso dice en plural. Por eso le decía que era controversial, porque algunos dicen que eran más. No, el plural es porque eran dos. Abraham, escuche, Abraham nunca tuvo, después de Sara, dos mujeres al tiempo. Tuvo una, que era Cetura. De hecho, cuando él estuvo con Sara, acuérdese que Agar fue despachada. ¿Se quedó con quién? Con Sara. Agar no tuvo una convivencia con él. Ella fue usada para ese propósito. Mal hecho por ellos, pero estaba en el designio ¿de quién? De Dios. Entonces ella no fue que él vivía con una y con la otra no. Él vivía con Sara. Tuvo el hijo con ella, pero él no vivió con ella fue despachada. Ahora vive ¿con quién? Con Cetura, no está Sara. ¿Sí? Para que no piense que usted va a vivir con dos, por favor. O sea, no se haga ilusiones que es una palabra para usted hoy. Listo, entonces los días finales de Abraham fueron días de actividad. No solo en su vida como hombre, sino también en familia. Esos años desde los 140 hasta los 175 fueron 35 años de familia, criando muchachos, trabajando, muy activo. Listo, vamos a la segunda parte, la muerte de Abraham. Versículo 7 y versículo 8. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. El autor de este libro, que es Moisés, nos dice que en buena vejez, dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido ¿a quién? A su pueblo. Hay que tener mucho ojo para ver esos detalles de esas frases. Exhaló el espíritu, buena vejez, anciano lleno de años, y fue unido
a su pueblo. Ahí nombra la salvación. ¿Fue unido a quién? A su pueblo. No te queda por hecho que hay un pueblo que ya murió, que recibe a quién? Al patriarca. Porque no está diciendo quedó allá entre los muertos, no, está dando cuenta que hay un pueblo. Ahí está hablando de resurrección, doctrina de resurrección. Ahí está hablando de vida eterna. Dice, Abraham fue unido a su pueblo. Nunca dice, y lo llevaron al sepulcro y ahí quedó muerto. No. Era la salvación plena para él. Usted y yo seremos unidos ¿a quién? A nuestro pueblo. ¿Al pueblo de quién? De Dios. O sea que hay un pueblo esperando por usted y por mí. ¿Sí ve que la muerte no es como la pintan? La garantía de la herencia que le había sido prometida, que Dios lo iba a llevar a la tierra prometida, no solo físicamente sino espiritualmente, también se cumple en él en ese momento. Él entra en la vida eterna a compartir con aquellos que ya habían muerto. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. En el Antiguo Testamento entraban al seno de Abraham, ¿sí? Los muertos no estaban en el paraíso, son llevados al paraíso cuando ¿quién muere? Cristo. Para que lo tenga en cuenta, eso lo vemos cuando estudiamos escatología o veamos la glorificación, que es el tema de escuela de la próxima semana. El patriarca había vivido todo lo que un hombre puede desear, sobre todo conocer a Dios. No era tener dos mujeres, aclaro, sí, porque más de uno la cabeza de una vuela allá. Ese no era el deseo de Abraham. Estoy hablando que él había vivido todo lo que un hombre puede desear, sobre todo ¿qué? Conocer a Dios, lo cual está demostrado una vez y otra vez y otra vez en su historia. Ahora viene esta pregunta, hágase esa pregunta. ¿Qué dirán de usted y de mí después de que muramos? Hágase esa pregunta. Versículo 9. Los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Note, antes de pasar ahí, sé que me faltó un pedacito de las palabras que les dije. Exhaló el espíritu, es morir. Dice, buena vejez. 175 años y dice que estaba, ¿qué? Bien el viejito. Buena vejez. Anciano, lleno de años, o sea, estaba lleno de vida. Cuando la Biblia dice lleno de años, no se refiere solo a la parte cronológica de los 175, sino lleno de ¿qué? De experiencias, de años que le dieron la vida. ¿Qué le dieron? Aprendizaje, enseñanza. ¿Sabe qué le enseñó la vida a Abraham? ¿Qué es lo que nosotros más necesitamos aprender de él, que lo vamos a ver en las aplicaciones? A confiar en Dios. Ese es el punto clave de la vida de Abraham. No hay otro punto más clave. Usted puede predicar de Abraham lo que quiera, pero nunca lo podrá separar ¿de qué? De la fe. Porque por eso es llamado el padre de la fe. Mire la cuestión de los hijos. Los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Están nombrados en orden teológico y no cronológico. En orden cronológico, ¿cómo sería? Ismael e Isaac, porque Ismael era mayor. Pero la Biblia no trabaja en orden cronológico, trabaja en orden ¿qué? Teológico. Y por eso ponen a quién primero, a Isaac. ¿Quién era mayor, Jacob o Esaú? El menor bendecirá ¿qué? Al mayor. Igual pasó con los hijos de José, Efraín y Manasés. Versículo 10. Dice, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. El lugar donde fue sepultado fue donde estaban los huesos de Sara. El verso lo dice que allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. O sea, él quedó unido para siempre, terrenalmente, digámoslo, con Sara. Setura. Hablemos de Setura un poquito antes de cerrar ahí. Ella nunca ocuparía el lugar de Sara en la historia bíblica, jamás. Ni en el plan de redención y tampoco en la vida de Abraham, aunque fue importante. Por eso hay distinción. Setura nunca fue sepultada con el pueblo de Dios. ¿Sí ve ese detalle? Nunca.
Ahí sepultaron a Rebeca, ¿a quién más? A Jacob, varios. Pero ella no es sepultada donde estaba el papá de sus hijos. Ella es de otro pueblo. Ahí no dice que ella fue sepultada. Ya versículo 11. Sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ahí nos da el inicio, nos introduce a la vida de Isaac diciendo que después que murió Abraham, Dios bendijo al hijo de la promesa. ¿Cuántos años tenía Abraham? Isaac. Solo matemática ya debería tenerlo de memoria. 75. Si Abraham tiene 100 cuando nace, pues tiene 75 cuando muere. Eso tiene su hijo Isaac. ¿Cuántos tenía Ismael? A ver, tampoco. 88. Me va a tocar hacer un curso de matemática porque eso es algo que se necesita en la iglesia. 75, 88 tenían los dos hijos que estaban allá enterrándolo. Pregunta, yo sé que se pregunta ya eso en su mente. ¿Los otros hijos también estuvieron? Yo creo que sí. Pero no los nombra porque no son importantes en el plan de redención, tenga en cuenta eso. No es que no fueran importantes para Abraham. Y aquí hago un paréntesis en cuanto a los hijos. El hecho que nuestros hijos no sean cristianos no quiere decir que no son importantes para nosotros como padres, porque sería ir contra la Biblia. Es doloroso que no sean cristianos, pero no quiere decir que no son nuestros hijos. Que estén o no estén en el plan de redención no lo define usted, ni su cristianismo, escuche. ¿Lo define quién? Dios, por elección, por gracia. Que ellos estuvieron ahí, obvio. 6 hijos, eran más pequeños, más jóvenes. Si engendró a los 150, entre los 150 y los 160, todos eran muchachos de 25, de 20 para abajo mínimo, 20, 18, así como hoy en día 20, 18, 16, 14, 12, pongamos así más o menos. Todos estuvieron ahí. Aparte de eso hay un detalle que la Biblia no incluye, y son las hijas. Tranquilas mujeres que son importantes. Bueno, no se preocupen. Pero la Biblia no las incluye, pero él tuvo hijas también. No daban solo varones, también tenían hijas. Normal, como cualquier familia. Aunque hay familia que da solo hombres. Pero no las incluye, pero es probable que haya tenido hijas. Entonces, siempre logró tener una familia grande. ¿Sí ve? Logró tener una gran familia. ¿Usted qué dice? ¿Que sus nietos estaban ahí? Obvio. O sea, ellos no eran una familia, no porque usted no entra en el plan de la Biblia, o sea, no. Ahí estaba Jacob, estaba Esaú en la muerte de su abuelo. Era una familia, vivían en el mismo sector. Escuche, para que entendamos el concepto de familia en esa época tenemos que estudiar la cultura. Eran clanes, grupos. Eran tan fuertes los grupos que cada uno de esos hombres, cada uno de los 6 hijos de Abraham llegaron a ser un pueblo. Madián, ahí está Madián. Cada uno llegó a ser una ciudad. Es decir, la ciudad se llamaba como se llamaba ¿qué? El patriarca o la cabeza de ese clan. Si el hombre se llamaba Madián, entonces el pueblo se llamaba como Madián. ¿Por qué? Porque se movían. Eran nómadas, acuérdense, estaban aquí y aparecían en Venecia, se seguía llamando Madián, no se llamaba Venecia. O sea, están en Bosa, Madián está aquí con su pueblo y se traslada 10 kilómetros para allá, no cambia su nombre, el pueblo se llama como Madián. Y los distinguían por eso, por el nombre de su cabeza. Entonces Abraham era el pueblo ¿qué? ¿Cuál era el pueblo de Abraham? ¿Quién sabe? Ya lo estudiamos. Abraham es descendiente ¿de quién? De Heber, el pueblo de los hebreos, porque él es llamado ¿qué? El hebreo, el que pasó al otro lado. Los hebreos son los que pasan al otro lado. Los cristianos son los que pasamos al otro lado y permanecemos vivos. Es decir, pasamos la muerte y seguimos viviendo. Eso somos nosotros. Hagamos un paréntesis necesario, le puse en ese punto, porque no podemos ignorar, sería pues, tener en poco la vida de Ismael, no podemos olvidarlo, por eso le puse así a ese punto, un paréntesis necesario. Qué pecado, ¿no? Con Ismael, pero es un paréntesis necesario, hay que hablar un poquito de la vida de él,
Está ahí en la historia, no lo podemos ignorar. En estos versos encontramos algo más sobre la vida de Ismael, en la cual encontramos dos cosas. Por un lado, sus descendientes y también el registro de su muerte. Versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, 12 hombres, 12 príncipes. Dice versículo 2, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento. Y da toda la lista, en versículo 13, perdón, da toda la lista. Y al final del versículo 16 dice 12 príncipes por sus familias. 12 hombres tremendamente importantes ahí. El pasaje se puede ampliar, ya que en la historia del Antiguo Testamento encontraremos esos 12 nombres. Si quiere estudiar, debe estudiar todo el Antiguo Testamento. Los va a encontrar metidos en Crónicas, en Reyes, en Isaías, en Jeremías. Los va a encontrar, porque ellos siempre van a ser enemigos ¿de quién? De Israel. Esos son los pueblos enemigos de Israel. Todo dentro de un propósito. Todos los descendientes de Ismael son ¿qué? Los árabes, los musulmanes que llamamos hoy en día, el Islam, para que usted se ubique, Siria, Damasco, toda esa parte allá de la tierra actualmente siguen siendo descendientes ¿de quién? De Ismael. Versículo 17, estos fueron los años de la vida de Ismael. ¿Cuántos? 137, me toca hacer la cuenta porque la matemática no es muy buena en la iglesia. 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Las mismas palabras que le dieron ¿a quién? Abraham, pero con una diferencia. ¿Fue unido a qué? A su pueblo, no al pueblo de Dios, al pueblo de él, al pueblo de los enemigos de Dios. O sea, él tenía ya un pueblo muy grande. Recordemos que nació cuando Abraham tenía 86 años, démosle un poquito de biografía a él. Es decir, que tenía 89 cuando enterró a su papá, 88, 89. Vivió después de ello 48 años, después de la muerte de Abraham. Alcanzó a conocer a sus parientes, los hijos de Isaac. Vivió hartico después. Cerremos con las lecciones más importantes de la vida de Abraham, que es lo que llamamos siempre en el sermón, las aplicaciones, que es lo que nos corresponde a nosotros. Vamos a mirar tres o cuatro, ¿cuántas son? Una, cuatro. La primera es que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la primera lección de la vida de Abraham. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que cree en Él, en Dios, debe también creer que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, nosotros no tenemos una fe vacía. No creemos esperando nada. Si usted cree esperando nada, no es la fe de la Biblia. La fe de la Biblia espera algo. ¿Qué espera? La vida eterna. Esa es la fe de Abraham. Si usted está esperando el carro por fe, no es la fe de la Biblia y no es la fe de una iglesia correcta. Bueno, si usted está esperando la casa por fe, le toca arrepentirse, convertirse y empezar un proceso verdadero. Lo único que puede usted esperar por fe es que la vida eterna, porque la fe de la Biblia es salvífica, no es una fe para materialismo, es una fe espiritual. Si quiere la casa, trabaje, ahorra, saca un préstamo, la compra y lo puede pagar y Dios le provee para pagarla. ¿Sí? Eso es diferente. Lo mismo un carro, cualquier cosa puede hacerlo porque no es pecado, pero no lo asocie con que usted lo recibió por fe. No, esa no es la fe. ¿Sabe cuál es la fe? Esta: creer que usted puede vivir en un mundo pecador y caído siendo una persona creyente. Eso es fe verdadera. No vivir para el mundo, sino vivir para Dios. Eso es fe. En un mundo caído, en un mundo que no ama a Dios, en un mundo que será condenado y está perdido y está separado de Dios, los hijos de Dios, valga la redundancia, viven ¿con qué? Con fe. ¿En quién? En su Salvador. Él les salva de esta perversa generación. Él les salva de andar en la carne y militar según la carne. Él les salva de ser de este mundo. Eso es fe. ¿Sí ve que la fe es profunda? No es una fe positivismo. Repita conmigo en el espejo. Párese en el espejo y diga que está bien, o sea, por favor, o sea,
No es ese tipo de fe. No es declaraciones. Yo declaro y sucede. No sucede nada. O sea, siga declarando que ahí va bien. O sea, no va a hacer nada. No es como el baloto, cómprelo, gánelo y disfrútelo. No funciona así. La fe verdadera funciona en una mente de Cristo revelada al creyente. Es la mente de Cristo que ante las circunstancias de la vida lo lleva a pensar en fe, a decir esto es temporal. La lucha que está pasando en mi vida es ¿qué? Temporal. Un día seré revestido de Dios. Su justicia perfecta será mi ropa y estaré con Él para siempre. Eso es fe. Fe no es que las cosas cambien, lo siento si le desanimo. Fe es que aunque no cambien, usted sigue ¿qué? Creyendo. Eso es fe pura. Que aunque nada mejore mañana, Él sigue siendo ¿qué? Su Dios. Y la Biblia sigue siendo ¿qué? La Biblia. Hay gente que deja de leer la Biblia porque no recibe respuestas. Esa es una fe humana, una fe carnal. El creyente puede que la lea y salga y esté mal. Al otro día tiene que leerla porque cree en ella y cree en Dios. Fe es que aún a mí y a usted nos falta tanto por cambiar que usted no se imagina. Si pudiéramos vivir lo que vivió Isaías un momentico, cuando vio a Dios. Ay de mí, que soy de labios ¿qué? Inmundo. Ay de mí que soy un pecador inmundo, decía. Es lo único que usted tiene, no más. El resto es gracia y misericordia. Todo lo que recibimos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay una lección más importante de la vida de Abraham. Él no alcanzó nada de lo que pudo, escuche, él no alcanzó nada de lo que pudo vivir en esos 175 años de ninguna otra manera que creyendo y confiando. Su vida nos muestra que el creer no está excepto de pecados tampoco, porque nos volvemos legalistas. Los hombres de fe fallan siempre. Las mujeres de fe fallan siempre. Lo vimos en este hombre. Pero sí nos muestra que la fe verdadera ¿qué? Persevera ¿hasta cuándo? Hasta el fin, perseverancia de los santos. ¿Se acuerdan la frase del jueves? ¿O la repito? Los de Suba no han recibido la clase, entonces no la repito. Para que la reciban el lunes. No alcanzó nada de esas cosas porque él fuera capaz, sino por su fe. La fe en Dios me hace dependiente de Él. Me doy cuenta que no las cosas, que las cosas no salen, que si las cosas no salen como deben salir, es porque Dios no quiere que salgan así. Eso es fe. En la fe usted madura y dice, bueno, si las cosas no se dieron, no es que usted no tenga fe, tranquilo. Si ve que uno de una vez dice, me faltó fe en ese asunto, o sea, ¿será que le faltó fe o será que Dios no era la voluntad de Dios? La fe es difícil de medir. Usted la quiere medir y yo la quiero medir. ¿Cómo cree que uno quiere medir la fe? Una palabra. Resultados, correcto. Eso es lo que nosotros queremos humanamente. Medir la fe, ¿por qué? Por resultados. ¿Y sabe cómo mide la fe Dios? Por obediencia. Que aunque no pase, tengo que obedecer. Que tengo que orar por el que no me ama, ¿sí? Y no lo va a amar, ore. Sí, toca seguir orando. Que toca bendecir a sus enemigos, sí. Que toca orar por el presidente de turno, claro, es el presidente, punto, no podemos hacer nada. La iglesia se sujeta, obedece, porque es obediente. Y ora por el doctor que está de turno, punto. Es él y ya. Usted puede llamarle como quiera, pero bíblicamente tiene que decir, Señor, bendigo al doctor Gustavo Petro, presidente de la República, punto. No puede hacer más. Si usted ora diferente, mejor no ore. Es así. Esa es la sujeción de la iglesia. Esa es la sujeción a la autoridad. Y eso también es fe.
¿Por qué es fe eso? Porque creo que Dios tiene el control y punto. De él también, o no tiene el control de él. Claro que lo tiene, si lo tiene de las naciones, ¿cómo no lo va a tener de un hombre? Entonces, paz en su corazón. Bueno, segunda aplicación, el tiempo es un regalo que no podemos desperdiciar. Uy, eso es impresionante. Efesios 5, ese sí lo voy a leer. Efesios 5, 16. No puedo dejar de leerlo porque es espectacular. Efesios 5, 16, 18. Estas son las tres lecciones más grandes de la vida de Abraham, acuérdese, porque él lo vivió en plenitud. Él vivió la fe y el tiempo de vida que tuvo le enseñó tantas cosas. 5, 16, 18. Escuche, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. ¿Cuáles? ¿Los de Pablo o los de ahora? Los de ahora también, porque es presente continuo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, hay que conocerla. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aclaro que no está hablando de borracheras, está hablando de control. ¿El alcohol qué hace? Controla. Usted lo podía parafrasear: no se dejen controlar como los borrachos se dejan controlar por el alcohol, antes más bien sean llenos del Espíritu. Eso significa ese versículo. Control. ¿Qué lo controla usted en este tiempo? ¿En qué invierte más su tiempo? ¿En qué invertía su tiempo Abraham? En Dios, en obedecer. ¿Trabajaba? Claro, la Biblia lo muestra. ¿Tenía hijos? Hartos tuvo al final. ¿Tenía esposa? También estaba ocupado. O sea, sí. Estaba ocupado, mejor, suena mejor. No tenemos nada para ofrecerle a Dios. A veces oramos mal, yo también lo he hecho y me he tenido que retractar. A veces le digo: Señor, te ofrezco mi tiempo, y una voz interna que es el Espíritu me dice: ¿cuál tiempo? ¿Acaso es tuyo? ¿Acaso te pertenece? ¿El tiempo de quién es? ¿Por qué? Porque Él lo creó, Él lo hizo y Él no lo da. Él lo puede administrar como quiera. La hora está escrita, solo es esperar que llegue para que no respiremos más, pero ese día llega, ya está escrito. Entonces Él es el administrador del tiempo, el dueño del tiempo, el autor del tiempo. Entonces el tiempo no es suyo. O sea, cada vez que usted está desperdiciando su tiempo, está robándole ¿a quién? A Dios. No tenemos más que el presente para poder agradar a Dios. Esta reunión es el presente. En la tarde no sabemos qué pueda pasar. Es este presente. Las personas que terminan su vida mal, por lo general nunca aprovecharon el tiempo para lo correcto. Normalmente lo invirtieron mal, en lo que no aprovecha. No invertimos en lo eterno. Estamos invirtiendo mucho en lo terrenal siempre, en nosotros mismos. ¿Qué queremos decir? Perdón, el otro punto es: Dios no deja vidas ¿qué? Incompletas. La vida de Abraham es una muestra perfecta del plan de redención, desde el que lo llama hasta que muere. Se ocupa de él todos esos años, lo bendice, lo forma, lo disciplina. ¿Hubo disciplina en la vida de Abraham? ¿Cómo se manifestó la disciplina? Recordemos, a través del silencio. A través del silencio de Dios se manifestó la disciplina en la vida ¿de quién? De Abraham. ¿Qué queremos decir? Que toda persona que ha sido salva, que Dios escogió, que Dios llamó, cumplirá el propósito de Dios en la tierra. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, ninguna vida que ha sido llamada por Dios, escogida por Dios para el plan de salvación, dejará de cumplir su propósito. Y aquí hay algo importante, escuche. Ese propósito no tiene que ver con nuestros deseos personales, tiene que ver con aquello para lo cual Él me creó, para adorarle, para hacer luz y sal al mundo, para bendecir a otros y para conocer a Dios en esta tierra. Alguien se preguntará esto y dirá: bueno, ¿varía ese propósito? Claro.
Hay gente que conoce a Dios y muere pronto. Ese era su propósito. Su propósito no era estar al frente de una iglesia, no era pertenecer a un servicio, no era ese su propósito. Era ese. Hay personas que Dios salva no antes de morir, sino están llamados para salvación y Dios manifiesta su salvación en ese último tiempo de vida. Ese era su propósito. Hay personas que viven 40, 50 años en la vida cristiana. Ese era su propósito, vivir más tiempo, conocer más al Señor. Entonces varía, ¿sí me explico? No podemos generalizar. Dentro de ese propósito está esto que le digo, lo que le estaba compartiendo ahí. Adorar, ser luz y sal, bendecir a otros y conocer a Dios. Una persona duró 2 años en su salvación. En esos 2 años puede ser luz y sal para las personas que lo conocen. Pero no gana un alma, usted no lo sabe. La vida de esa persona puede hablar más a veces que las palabras. Y alguna semilla dejó. ¿Se acuerda que hemos hablado que Dios sigue hablando a través de las personas aún después de que éstas mueren? Como lo hemos visto con Abraham. Mire, llevamos casi 5 meses hablando de Abraham. Y él no está, pero su vida es un ejemplo. Cada historia de los hombres de la Biblia es diferente. Cada uno cumplió su propósito para el cual Dios los escogió, porque Dios es Dios trabajando en nosotros para edificar su pueblo. Último, ¿dónde va tu historia? Es la pregunta final. Filipenses 3, 12, 14. Filipenses 3 del 12 al 14. Esta es la historia de Pablo, perfecta. Es lo que usted y yo un día debemos decir, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asido es llamado, alcanzado. O sea, aquello por lo cual fui alcanzado para ver si alcanzo aquello que Dios quiere. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, repite otra vez en el 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿qué dice? Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento, que es ¿en quién? Que es en Cristo Jesús. Terminemos con esa pregunta para tu vida. No la responda, respóndesela al Señor. ¿Dónde va tu historia? Hoy terminamos la historia de Abraham. Muere a los 175 años, nos edificó 20 sermones, esa es la historia de Abraham. Ya por lo menos cuando usted lea Génesis del 12 al 25, creo que va a tener un poquito más de idea de la Biblia. Pero ahora pregúntese, ¿dónde va su historia? ¿Cuál es su historia como creyente? ¿Cuándo lo llamó Dios? ¿Cuándo falló? ¿Cuándo se equivocó? ¿Cuándo le perdonó? ¿Cuándo le amó? ¿Cuándo siguió el proceso en su vida? ¿O estás en el silencio? ¿Estás en disciplina o estás creciendo, madurando poco a poco en el Señor? Esa es la pregunta. ¿Dónde va tu historia? ¿En qué parte estamos hoy? ¿Cómo está nuestra relación con Dios, que es lo más importante? ¿Cómo está el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Gálatas 5:22. ¿En cuál de esos estás o cuál te falta? ¿O en cuál luchas más y en cuál eres fuerte? Para decirle, Señor, ayúdame. ¿He menguado? ¿O la carne está creciendo y está menguando el espíritu? ¿He permitido incredulidad? Hay gente que viene a la iglesia y viene con incredulidad. No se preocupe, que está bien que venga así. De eso se trata. De recibir palabra que trae ¿qué? Fe. Si todos viniéramos con la fe, espectacular. Pero muchos venimos dudando. No sabemos por qué. ¿Estoy creciendo y aplicando lo que aprendo en mi proceso de santificación? ¿O ese proceso lleva muchos años y no le veo resultado? ¿Se acuerda que hablamos de la santificación? Que hay personas que se demoran años, pero años para dar ese paso de santificarse. Y otros se santifican rápido. No sé cuál sea su caso.
Si hoy terminara su vida, ¿piensas que ese era el propósito que Dios tenía para ti? Esa pregunta es tremenda. Si hoy termina su vida o la mía, ¿usted podría decir que el propósito de Dios se cumplió? Todo esto es lo que hace un creyente sin dejar de ser una persona que también vive en este mundo y tiene compromisos con lo terrenal. Se puede ser un verdadero creyente en un mundo caído, donde hay que trabajar, hay que tener relaciones familiares, hay que llevar una vida normal, pero podemos ser verdaderos creyentes.